Cada sábado nosotros estamos escuchando testimonios que nos fortalecen la fe, que nos acercan a Dios. Un testimonio es una evidencia del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo actualmente. Un testimonio es un hecho que muestra la grandeza de Jehová y confirma a tu vida su fidelidad. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la isla Providencia de Colombia. Es el pastor Adrián Villamizar que hace este contacto con nosotros. Pastor, buenos días. Muy buenos días para todos, un saludo especial. Gracias por la invitación a este momento pues maravilloso y especial. Saludo de forma muy grata al pastor Geomar Peña en este hermoso programa radial de Radio Amanecer, constantes en la oración. Bueno, pastor, gracias por la invitación esta mañana. Mi nombre es Adrián Villamizar, pastor de la Iglesia Adventista en la isla de Providencia, por donde, bueno, tuvimos la fortuna, digámoslo así, la oportunidad de pasar por momentos difíciles con el huracán Iota. Bueno, en esta mañana pues es importante que todo lo que se diga y todo lo que voy a decir es para honra y gloria de nuestro Dios, exaltar su nombre, alabarlo y glorificarlo porque la mano poderosa de Él ha estado con nosotros en todo tiempo. Y bueno, mis queridos, saben que cuando el huracán se acercaba a Providencia, que empezó como tormenta tropical, nos avisaron a todos. La isla se estaba preparando para un huracán categoría 1, categoría 2. Y bueno, la isla, las personas se prepararon para eso, lo que no se supo o lo que no se sabía, que solamente lo supieron algunos medios después y nosotros ya cuando estábamos en una fuerte crisis en el huracán, es que iba a ser un huracán categoría 5. Cabe resaltar, mis hermanos queridos, que cuando estaba sobre nosotros, abatiendo con gran fuerza, él se empezó a transformar y ya era un huracán categoría 5. Saben, yo decidí pasar el huracán en mi casa junto con mi esposa y decidimos pasar el huracán ahí porque nos parecía que podríamos soportarlo. Pero cuando uno es siervo de Dios, uno aprende a escuchar la voz de Dios de muchas maneras. Así que recibí una llamada que me decía, no, pastor, salga de ahí. Yo, bueno, colgué, hablé con mi esposa y dijimos, no, yo creo que podemos resistir. Y luego otra llamada que decía, pastor, salga de ahí. Y la tercera llamada que decía, pastor, salga de ahí. Así que yo tomé la decisión de salir con mi familia, eran las 10 de la noche. Habíamos decidido que ahí en la casa íbamos a refugiarnos en cierto lugar, pero a las 10 de la noche, cuando ya estaba lloviendo y soplando un poco duro, empezamos a llamar al vecino para que nos dejara entrar. El vecino nos dejó entrar, que tiene una casa de concreto. Llegamos al lugar y él nos dice, pastor, tranquilo, yo he pasado 6 huracanes, vamos a sobrellevar. Así que tranquilos, vimos un poco de televisión, nos acostamos a dormir, pero saben mis hermanos, una vez más el Señor empezó a tocar mi corazón y yo me acosté y no era capaz de dormir. Llegaron las 2 de la mañana y yo empecé a sentir muy fuerte el viento, salí a la sala, prendí la luz y me di cuenta que la ventana de la casa se estaba despegando y cuando yo digo la ventana no me refiero a los vidrios sino el marco completo y el techo se estaba moviendo, así que le toqué la puerta a los vecinos que estaban profundamente dormidos y ellos salieron, intentamos acomodar la ventana, eh, luego estando en ese momento pues yo empecé a discutir con ellos, a decirles que qué íbamos a hacer, si nos íbamos a otro lugar o nos quedábamos, y bueno, en los momentos de la charla pues se dijeron que quedarse, que ahí iba a resistir, pero entonces yo tomé una decisión muy difícil, ¿saben? Una de las partes más difíciles de estar en estas catástrofes es precisamente tomar decisiones. Eran las 2:30 de la mañana y el huracán estaba tan fuerte que ya empezó a estallar las ventanas de esa casa, se estalló la puerta que era de vidrio y el techo se vino abajo sobre nosotros, así que yo agarré a mi esposa, a mis hijos y sin pensarlo 2 veces salí en ese momento, a esa hora ya había volando de todo, pero gracias a Dios logramos llegar a otro lugar, a otra casa y no nos sucedió nada. Cuando llegamos a esa casa, mis queridos, al llegar a ese momento, nos sentamos en la sala por un momento
y de repente sentimos una explosión muy fuerte. Lo último que recordamos es que mi esposa había sido arrojada al piso, yo había sido movido también y ya no tenía a mis hijos en mis brazos, ¿saben? A esa hora el huracán empezó con potencia a las 3 de la mañana más o menos. eh, Partió las ventanas y yo solamente gritaba el nombre de mis hijos porque no los tenía en mis manos. Y una ventana, un vidrio, unas ventanas habían caído sobre ellos, ellos quedaron ahí debajo de los escombros y yo mientras que gritaba sus nombres, eh, yo los buscaba con mis manos, levantaba todo lo que había, pero el viento nos golpeaba, la lluvia, o sea, era un momento impresionante. Pero Dios es tan lindo, mis hermanos. Saben, a mí se me parte el corazón cada vez que recuerdo esto, cada vez que cuento esto, es revivir momentos difíciles. Me acuerdo tanto que no sé cómo resulté con mis dos hijos en mis brazos, junto con mi esposa, los llevamos al baño, porque el único lugar para refugiarse que había era un baño y logramos poner un colchón atravesado porque el baño no tenía puerta, las ventanas se habían ido, así que recibíamos la furia del viento totalmente. Y cuando yo vi a mi hija estaba bañada en sangre. Mi esposa empieza a limpiarla, se da cuenta que tiene una herida en la pierna, pero que no debería estar tan llena de sangre. Y es ahí cuando mi esposa me mira y se da cuenta que yo lastimé mucho mis manos y una de las ventanas había golpeado mi frente, el hombro. Y empecé a desmayarme, mis hermanos saben, empecé a desangrarme porque las heridas de mis manos y de mi frente fueron profundas y empecé a desmayarme y mi esposa se asustó, ella agarró unas toallas, unos trapos, al otro día nos dimos cuenta que esas toallas y esos trapos estaban embarrados, ella tapó mis heridas y empecé a recobrar el conocimiento poco a poco. Y de ahí para allá el sonido era impresionante. Saben, mis hermanos queridos, eh, recuerdo que alguna ocasión alguien de mis feligreses me dijo, pastor, cuando llegue el tiempo del fin, yo voy a resistir. Y algunos me dijeron, no, pastor, yo sé que voy a estar del lado del bien. Pero mis queridos que me están escuchando esta mañana, uno nunca sabe hasta qué punto va a resistir. Los seres humanos no estamos diseñados para la crisis final. Humanamente seremos derrotados. Por eso la relación con Jesús debe ser algo constante, día a día. Cada momento, cada instante, para que cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el fin del tiempo exactamente, podamos estar en los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, después de eso, mis hermanos, llegó lo más difícil, que fue a partir de las 4 de la mañana, cuando ese huracán tocó tierra, categoría 5, y casi siendo las 5:30, 6 de la mañana, yo que tenía a mi hijo en mis brazos, lo besé, lancé un beso a mi hija, miré a mi esposa. Saben, mis queridos, como familia nos despedimos, como familia nos miramos y sabíamos que no íbamos a pasar de ahí. Así que mirando al cielo, bueno, yo le dije, Dios, ya te veremos cara a cara, permítenos morir rápido. En ese momento perdimos la esperanza de vivir, pero no perdimos la fe en Jesucristo. En ese momento difícil, cuando yo pensé que iba a flaquear, el Señor me permitió confiar en Él. Mis oraciones en todo tiempo eran en voz alta, las elevaba para que el Señor hiciera un milagro. Después de abrazar y besar a mi familia, esperábamos lo peor, pero al llegar las 7 de la mañana los vientos empezaron a disminuir. Fueron 9 horas de angustia, mis queridos. Al otro día yo me levanté y le preguntaba a Dios, ¿por qué me permites pasar por esto? Pensaba yo. Yo alababa el nombre de Dios, pero le preguntaba que qué quería. Y cuando lograron evacuarnos de la isla, que por cierto pasamos 3 días con la misma ropa mojada. 3 días mis hijos y yo con la misma ropa mojada, resistiendo los vientos, resistiendo el dormir en unos costales. Eso fue impresionante, mis queridos, ¿saben? Después de que nos rescató la Fuerza Aérea Colombiana, me empezaron a llamar de todas las cadenas nacionales e internacionales de algunas, y en todas me permitieron hablar de Cristo y hablé del regreso de Jesús. Y saben, en ese momento, después de las entrevistas, yo me senté en mi cuarto y me puse a llorar profundamente, mis queridos, como un niño, dándole la honra y la gloria a Dios, y entendí, el Señor me permitió pasar por esto para que el mundo entero escuchara el mensaje del regreso de Jesús.
Materialmente lo perdimos todo, mis hermanos, ¿saben? Hemos recibido ropa regalada, hemos recibido cosas, porque lo perdimos absolutamente todo. No tenemos absolutamente nada. Pero hay algo que la tormenta y que el huracán no nos pudo arrebatar, y es el amor de nuestro Salvador. Si en esta mañana tal vez hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Jesús, y todavía lucha y si todavía duda, yo te quiero decir que es el momento de que tú le entregues tu corazón a Jesús. No esperes pasar por una situación difícil. No esperes pasar por un momento difícil para entregarle tu corazón. Este es el momento. Escucha mi voz, pero escucha principalmente la voz de Dios hablando a tu corazón. Ábrele tu corazón. Dios hará cosas lindas y poderosas en tu vida.